Él tenía todo el dinero del mundo, pero no esperaba encontrar a una niña durmiendo entre gallinas en un lugar abandonado. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. Rodrigo Vázquez nunca imaginó que su vida cambiaría por completo en un martes cualquiera de octubre. Ese hombre de 34 años había construido un imperio de bienes raíces en Colombia que lo convertía en uno de los empresarios más ricos de Bogotá. Su BMW negro brillaba bajo el sol mientras manejaba por las afueras de la ciudad, buscando terrenos para su próximo proyecto millonario. La carretera lo llevó hacia una zona rural que había visto mejores días: casas abandonadas, lotes vacíos y el silencio pesado de un lugar olvidado por todos. Rodrigo redujo la velocidad cuando vio una finca deteriorada con un letrero de "Se vende", casi borrado por la lluvia y el tiempo. Era exactamente lo que necesitaba: terreno barato en una zona que pronto valdría oro. Estacionó su carro de lujo junto a la entrada rota de alambre y caminó hacia la propiedad. Sus zapatos italianos se hundían en el barro mientras inspeccionaba el lugar. Todo parecía normal hasta que escuchó algo que lo hizo detener en seco. Un sonido suave, casi imperceptible, como un sollozo ahogado que venía de algún lugar cercano. Rodrigo siguió el sonido, caminando entre la maleza alta y los escombros de lo que antes fue una casa próspera. El ruido lo guió hacia una construcción pequeña al fondo del terreno. Era un gallinero viejo, con tablas podridas y un techo que apenas se sostenía. Las bisagras de la puerta crujieron cuando la empujó para abrirla. Lo que vio adentro lo golpeó como un puño en el estómago. Una niña pequeña estaba acurrucada en una esquina, rodeada de gallinas que picoteaban a su alrededor. No podía tener más de 5 años. Su cabello negro estaba enredado y sucio. Su ropa era poco más que trapos desgarrados. Tenía la cara manchada de tierra y lágrimas secas que habían dejado líneas limpias en sus mejillas sucias. Cuando la niña lo vio, se encogió aún más contra la pared de madera, como un animal asustado. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con un terror tan profundo que Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. En esos ojos había historias que ningún niño debería vivir. «Hola, pequeña», dijo Rodrigo con la voz más suave que pudo encontrar. «¿Cómo te llamas?» La niña no respondió, solo se abrazó las rodillas con más fuerza, temblando a pesar del calor de la tarde. Una de las gallinas se acercó a ella, y la niña le acarició las plumas con una ternura que contrastaba brutalmente con el miedo en sus ojos. Rodrigo se agachó lentamente, tratando de no asustarla más. Su traje de $3,000 se manchó con el barro del suelo, pero no le importó. ¿Tienes hambre? ¿Sed? La mención de comida hizo que los ojos de la niña se iluminaran por un segundo, pero rápidamente volvió a su expresión de desconfianza. Rodrigo sacó una botella de agua de su maletín y la puso en el suelo, a medio camino entre ellos. «Es para ti», le dijo. «No voy a hacerte daño». La niña miró la botella como si fuera un tesoro. Después de varios minutos eternos, se arrastró hacia ella y la tomó con las 2 manos, bebiendo con una desesperación que hizo que Rodrigo sintiera un nudo en la garganta. Había visto esa sed antes, en su propia infancia en las calles de Medellín, cuando él también era solo un niño sin hogar que luchaba por sobrevivir. «Me llamo Sofía», susurró la niña después de terminar toda el agua. Su voz era ronca como si no hubiera hablado con nadie en días. «Sofía», repitió Rodrigo, y el nombre sonó hermoso a pesar de las circunstancias terribles. «Soy Rodrigo. ¿Dónde están tus papás, Sofía?» Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevas. «Mi mamá se fue al cielo. Mi padrastro, él me pega mucho. Me escapé hace 3 días». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. «¿Has estado aquí sola todo este tiempo?» Sofía asintió, señalando a las gallinas que caminaban libres por el gallinero. «Ellas me cuidaron, me dieron calor en la noche, compartimos los huevos que encontré». La imagen de esta niña pequeña durmiendo entre gallinas, comiendo huevos crudos para sobrevivir, hizo que Rodrigo tuviera que controlarse para no llorar. Se quitó su saco y se lo ofreció a la niña. «Ven acá, Sofía. Vamos a salir de aquí». Pero Sofía se alejó negando con la cabeza. «No, no puedo. Si él me encuentra, me va a pegar más fuerte. Dice que soy una carga, que ojalá nunca hubiera nacido». Rodrigo cerró los ojos un momento,
recordando las mismas palabras crueles que había escuchado en su infancia. Su propia madre había muerto cuando él tenía 8 años, y los familiares que lo recibieron le hacían sentir exactamente lo mismo, que era una carga, un estorbo, alguien que no debería existir. «Escúchame bien, Sofía», dijo Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. «Tú no eres una carga. Eres una niña valiente y fuerte que merece ser protegida y querida. Y yo no voy a dejar que nadie te lastime nunca más». Sofía lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad, como si las palabras de bondad fueran un idioma extranjero que apenas entendía. Rodrigo sacó su teléfono, pero se detuvo. Llamar a la policía o a bienestar familiar significaría más burocracia, más tiempo que esta niña tendría que esperar por ayuda, y él sabía mejor que nadie lo lento y frío que podía ser el sistema. «Sofía, ¿confías en mí?», preguntó. La niña lo estudió durante largos segundos. Algo en los ojos de Rodrigo, quizás el reflejo de su propio dolor de la infancia, le dijo que este hombre era diferente. «Sí», susurró finalmente. Rodrigo extendió su mano lentamente. «Entonces, ven conmigo. Vamos a buscar comida caliente, un baño caliente y ropa limpia. Y después, vamos a asegurar que estés segura para siempre». Saint Sofía miró hacia las gallinas que habían sido su única familia durante esos días terribles. Se acercó a una gallina blanca y la acarició suavemente. «Gracias por cuidarme», le susurró al animal. Luego tomó la mano de Rodrigo. Cuando salieron del gallinero, la luz del sol hizo que Sofía entrecerrara los ojos. Rodrigo se dio cuenta de lo pequeña que era realmente, lo frágil que se veía bajo la ropa desgarrada. En ese momento tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Sofía, ¿sabes qué día es hoy?», le preguntó mientras caminaban hacia su carro. «No», respondió la niña. «Hoy es el primer día de tu nueva vida. Una vida donde nunca más vas a tener miedo, nunca más vas a tener hambre, y nunca más vas a estar sola». Sofía lo miró con los ojos más grandes que había visto en su vida. Por primera vez en días, algo parecido a una sonrisa apareció en su carita sucia. Cuando llegaron al BMW, Rodrigo abrió la puerta del copiloto y ayudó a Sofía a subir. El contraste era brutal. La tapicería de cuero fino contra la ropa desgarrada de la niña, el aire acondicionado perfecto contra su piel, que había dormido a la intemperie, el olor a carro nuevo contra el olor a establo que traía pegado. Mientras manejaba hacia la ciudad, Rodrigo llamó a su asistente personal. «Carolina, necesito que canceles todas mis citas de hoy. Tengo una emergencia». «¿Está todo bien, señor Vázquez?». Rodrigo miró por el espejo retrovisor hacia Sofía, que había quedado dormida en el asiento trasero, abrazando su saco como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Todo va a estar bien», dijo, y por primera vez en años sintió que esas palabras tenían un significado real. «Todo va a estar muy, muy bien». El BMW negro se perdió en el tráfico de Bogotá, llevando consigo 2 vidas que acababan de entrelazarse de la manera más inesperada. Rodrigo no sabía que acababa de encontrar no solo a una niña que necesitaba ser salvada, sino también el propósito que había estado buscando toda su vida sin darse cuenta. En el gallinero abandonado, las gallinas siguieron picoteando en la tierra, sin saber que acababan de ser testigos del momento que convertiría a un empresario exitoso, pero vacío, en un verdadero padre, y a una niña perdida en la luz que iluminaría el camino hacia la redención de ambos. La historia, que comenzó entre gallinas y lágrimas, estaba apenas empezando, y ni Rodrigo ni Sofía podían imaginar cuán lejos los llevaría este encuentro que desafió todas las probabilidades y cambió el curso de sus destinos para siempre. Esa noche, mientras Sofía dormía por primera vez en días en una cama real, con el estómago lleno y el cuerpo limpio, Rodrigo se quedó despierto mirando por la ventana de su penthouse. Había tomado la decisión más importante de su vida sin pensarlo 2 veces, guiado solo por un instinto que no sabía que tenía, el instinto de proteger a alguien más vulnerable que él. Y en algún lugar de la ciudad, un padrastro violento no tenía idea de que la niña que había tratado como basura acababa de encontrar a alguien que movería cielo y tierra para asegurar que nunca más pudiera tocarla. A las 6 de la mañana siguiente, Rodrigo ya estaba en su oficina del piso 30 del edificio más exclusivo de Bogotá,
pero esta vez no pensaba en negocios. Había convertido su sala de juntas en un centro de operaciones para algo mucho más importante que cualquier contrato millonario: salvar legalmente a Sofía antes de que el sistema la devolviera al infierno del que había escapado. Su equipo de abogados más caro, el mismo que había ganado batallas legales contra empresas internacionales, ahora estudiaba códigos de familia y procedimientos de adopción con la urgencia de quien lucha contra el tiempo. Carolina, su asistente, había trabajado toda la noche contactando funcionarios de bienestar familiar, jueces y trabajadores sociales. «Señor Vázquez, tenemos un problema grave», dijo el doctor Ramírez, su abogado principal, con una carpeta llena de documentos en las manos. «La ley colombiana es muy clara. Un menor abandonado debe ser reportado inmediatamente a las autoridades. El hecho de que usted se la llevó sin notificar puede interpretarse como secuestro». Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Me está diciendo que puedo ir a la cárcel por salvar a una niña? Le estoy diciendo que necesitamos actuar inteligentemente y muy rápido. Cada hora que pasa sin reportar oficialmente el caso empeora su situación legal». En ese momento, Carolina entró corriendo a la sala. «Señor Rodrigo, hay una trabajadora social en recepción. Dice que recibió una denuncia anónima sobre una menor desaparecida y que tiene información de que usted la tiene». El corazón de Rodrigo se aceleró. Sabía exactamente quién había hecho esa llamada. El padrastro de Sofía había descubierto que la niña no estaba en el gallinero y ahora la buscaba no por amor, sino porque perder el control sobre ella significaba perder poder. «Que suba», dijo Rodrigo. «Y llamen al doctor Montenegro, el psicólogo infantil que recomendó mi prima. Sofía va a necesitar evaluación profesional para demostrar el abuso que sufrió». La trabajadora social que entró se llamaba Clemencia Rojas, una mujer de unos 50 años con la mirada cansada de quien había visto demasiados casos difíciles. Su expresión cambió completamente cuando vio la lujosa oficina de Rodrigo. «Señor Vázquez, soy Clemencia Rojas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recibimos una denuncia de que usted tiene en su poder a una menor de edad llamada Sofía Andrea Morales, de 5 años, quien fue reportada como desaparecida por su tutor legal». «Su tutor legal es precisamente la persona que la maltrataba», respondió Rodrigo, tratando de mantener la calma. «Encontré a esa niña viviendo entre gallinas, señora Rojas, abandonada, hambrienta, aterrorizada. Si eso no es negligencia criminal, no sé qué es». Clemencia sacó una tablet y comenzó a tomar notas. «Entiendo su preocupación, señor Vázquez, pero la ley no permite que ciudadanos particulares tomen decisiones sobre menores sin seguir el protocolo. Necesito ver a la niña ahora mismo». Rodrigo llamó a su chofer. Habían dejado a Sofía en su penthouse con Esperanza, su empleada doméstica más confiable, una mujer mayor que había criado 6 hijos propios y que había llorado al ver el estado en que llegó la pequeña la noche anterior. El viaje hasta su apartamento fue tenso. Clemencia no dejaba de hacer preguntas sobre las intenciones de Rodrigo, como si fuera un criminal, en lugar de alguien que había salvado a una niña de una situación horrible. Cuando llegaron al penthouse, encontraron a Sofía sentada en el suelo de la sala, dibujando con unos crayones que Esperanza le había conseguido. Llevaba ropa nueva que le quedaba grande, pero estaba limpia y bien alimentada. Sin embargo, en cuanto vio a la trabajadora social, se escondió detrás de Esperanza. «Hola, Sofía», dijo Clemencia con voz profesional pero fría. «Soy Clemencia, vine a hablar contigo». Sofía se aferró más fuerte a la falda de Esperanza, negando con la cabeza. «No quiero regresar con él, por favor, no me lleven». «Nadie va a llevarte a ningún lado», intervino Rodrigo, arrodillándose junto a la niña. «Sofía, esta señora necesita hacerte unas preguntas para ayudarte, ¿está bien?». Lo que siguió fue la hora más difícil que Rodrigo había vivido en años. Clemencia interrogó a Sofía con preguntas directas sobre su vida con el padrastro. La niña, entre lágrimas, describió golpes, encierros sin comida por días enteros, noches durmiendo en el patio, porque la echaban de la casa cuando el hombre llegaba borracho. «Me decía que era culpa mía que mi mamá se hubiera muerto, que yo le daba mala suerte», susurró Sofía. «Cuando no había plata para cerveza, me pegaba y decía que era porque yo comía mucho».
Rodrigo tuvo que salir de la habitación por un momento. En el balcón de su penthouse, con vista a toda Bogotá, apretó los puños tratando de controlar la rabia que sentía. No era solo rabia por lo que le habían hecho a Sofía, sino rabia por su propia infancia, por todos los niños que en ese momento estaban viviendo el mismo infierno sin que nadie los escuchara. Cuando regresó, Clemencia estaba terminando de documentar el testimonio de la niña. Su expresión había cambiado completamente. «Señor Vázquez, necesito ser honesta con usted», dijo Clemencia en voz baja, lejos de Sofía. «En mis 20 años trabajando en esto, he visto muchos casos de abuso, pero pocas veces he visto a una niña tan pequeña articular con tanta claridad lo que vivió. Esto es serio. ¿Qué significa eso para su situación legal?», preguntó el doctor Ramírez. «Significa que tenemos elementos para una medida de protección inmediata, pero también significa que el proceso va a ser largo y complicado. El padrastro ya contrató un abogado y está alegando que Sofía se inventó todo para no volver a casa». En ese momento sonó el teléfono de Rodrigo. Era Carolina, desde la oficina. «Señor Rodrigo, hay un hombre aquí que dice ser el padrastro de la niña. Está acompañado de un abogado y exige que le devuelvan a la menor inmediatamente. Dice que va a demandar por secuestro si no se la entregan hoy mismo». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. «No permitas que suba. Llama a seguridad si es necesario». Clemencia escuchó la conversación y suspiró profundamente. El proceso se aceleró más de lo que esperaba. «Señor Vázquez, legalmente, si ese hombre tiene la custodia legal de la niña, yo tengo la obligación de entregarla. Aunque esté documentado el abuso tiene que ser demostrado en un juicio. Mientras tanto, la custodia legal prevalece». Rodrigo miró hacia la sala donde Sofía jugaba tranquilamente por primera vez en meses, sin saber que su mundo estaba a punto de tambalearse otra vez. No podía permitir que volviera con ese hombre. No después de haberle prometido que estaría segura. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Si él presenta los documentos correctos, podría llevársela hoy mismo. ¿A menos que qué?». Clemencia lo miró fijamente. «A menos que usted inicie un proceso de adopción inmediato y solicitemos una medida cautelar. Es riesgoso porque si pierde el caso, podría enfrentar cargos por interferir con la custodia legal. Pero es la única manera de ganar tiempo para investigar el abuso a fondo». Rodrigo no lo pensó ni un segundo. «Hágalo». Las siguientes 4 horas fueron un caos controlado. El doctor Ramírez y su equipo corrieron entre juzgados presentando documentos de emergencia, mientras Rodrigo contrató al detective privado más caro de Bogotá para que investigara el historial criminal del padrastro de Sofía. A las 3 de la tarde, el detective llamó con noticias que cambiaron todo. «Señor Vázquez, el tipo tiene antecedentes por violencia doméstica con 2 mujeres diferentes. Una de ellas puso 3 denuncias que después retiró, probablemente por miedo. La otra terminó hospitalizada y él cumplió 6 meses de cárcel». «¿Por qué le dieron la custodia de Sofía entonces?». «Porque cuando murió la mamá de la niña, él era el único familiar dispuesto a hacerse cargo. El sistema estaba sobrecargado y no investigaron a fondo. Además, encontré algo más. Tiene deudas de juego por más de 50 millones de pesos. Estoy seguro de que planea usar a la niña para chantajearlo a usted». Rodrigo sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque tenían evidencia sólida contra el hombre. Horror porque confirmaba que Sofía había estado en manos de un criminal violento. A las 5 de la tarde, Clemencia regresó al penthouse con noticias mixtas. «Conseguimos una medida cautelar temporal por 72 horas», anunció. «La niña puede quedarse con usted mientras se investiga el caso. Pero, señor Vázquez, esto es solo el comienzo. El padrastro no se va a rendir fácilmente, especialmente ahora que sabe que usted tiene dinero». Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de huéspedes que Rodrigo había convertido en un cuarto de princesa, él se quedó despierto planificando la estrategia legal más importante de su vida. No se trataba de ganar o perder dinero, se trataba de ganar o perder la oportunidad de salvar a una niña que había llegado a significar más para él de lo que había imaginado posible. Su teléfono sonó cerca de medianoche. Era Clemencia. «Señor Vázquez, tengo noticias urgentes. La policía arrestó al padrastro de Sofía esta noche». «¿Qué pasó?».
Al parecer, después de no conseguir llevarse a la niña, se emborrachó y golpeó a la hermana de la mamá de Sofía, que había ido a apoyarlo. La mujer esta vez sí denunció. Lo tienen detenido por violencia doméstica. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo un alivio tan grande que casi lo marea. ¿Qué significa esto para Sofía? Significa que mañana vamos a solicitar la custodia temporal definitiva. Con este antecedente fresco y toda la evidencia que reunimos, es muy probable que se la concedan. Señor Vázquez, creo que acaba de ganar la primera batalla. Cuando colgó el teléfono, Rodrigo caminó hasta la habitación de Sofía. La niña dormía profundamente, abrazando un osito de peluche que Esperanza le había comprado. En su carita ya no había rastros del terror que había visto en el gallinero. Por primera vez en días, parecía una niña normal durmiendo en seguridad. «Te prometí que estarías segura», susurró Rodrigo. «Y voy a cumplir esa promesa cueste lo que cueste». Al día siguiente, en una audiencia que duró apenas 30 minutos, la jueza María Fernanda Ospina concedió la custodia temporal de Sofía a Rodrigo Vázquez por un periodo de 6 meses, tiempo durante el cual se evaluaría la posibilidad de adopción definitiva. Cuando salieron del juzgado, Sofía tomó la mano de Rodrigo y le dijo algo que él nunca olvidaría. «¿Ahora sí puedo decirte papá?» Rodrigo se arrodilló en la escalinata del juzgado, con abogados, periodistas y transeúntes mirando, y abrazó a la niña que había cambiado su vida para siempre. «Sí, mi amor. Ahora sí puedes decirme papá». La primera noche oficial de Sofía como hija de Rodrigo comenzó con un grito desgarrador que despertó a todo el penthouse a las 3 de la madrugada. Rodrigo corrió descalzo por el pasillo, encontrando a la niña sentada en la cama, empapada en sudor frío y temblando como una hoja en medio de una pesadilla que parecía demasiado real para ser solo un sueño. «No me pegues más. Por favor, no me encierres otra vez», gritaba Sofía con los ojos cerrados, luchando contra enemigos invisibles que solo ella podía ver. Sus pequeños puños golpeaban el aire como si se defendiera de alguien que la atacaba en su mente. Rodrigo se acercó lentamente, recordando lo que le había dicho el psicólogo infantil. Los niños traumatizados pueden reaccionar violentamente si se sienten atrapados, incluso por alguien que trata de ayudarlos. Encendió la luz suavemente y comenzó a hablarle con la voz más calmada que pudo encontrar. «Sofía, mi amor, soy papá Rodrigo. ¿Estás segura? Nadie va a lastimarte aquí». Pero la niña siguió gritando, perdida en un laberinto de memorias horribles que su mente de 5 años no sabía cómo procesar. Rodrigo se sentó en la orilla de la cama, cantando una canción de cuna que había aprendido de su propia madre antes de que ella muriera. Su voz grave y temblorosa llenó la habitación, mezclándose con los sollozos de Sofía hasta que poco a poco, muy lentamente, la niña comenzó a calmarse. Cuando finalmente abrió los ojos, Sofía lo miró con una confusión total, como si no supiera dónde estaba o quién era él. «¿Papá?», susurró con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. «Sí, mi amor, estoy aquí. Siempre voy a estar aquí cuando me necesites». Sofía se lanzó a sus brazos con una desesperación que partió el corazón de Rodrigo. Se aferró a él como si fuera su única conexión con la realidad, como si temiera que al soltarlo, todo el amor y la seguridad que había encontrado desaparecieran como un espejismo cruel. «Tuve el sueño feo otra vez», murmuró contra su pecho. «Él venía por mí y me decía que nunca iba a escapar». Rodrigo la cargó hasta la cocina, donde preparó chocolate caliente mientras ella se acurrucaba en sus brazos. Era extraño y maravilloso a la vez. Descubrir que tenía instintos paternales que no sabía que existían. Cada gesto protector salía naturalmente, como si hubiera estado esperando toda su vida a esta niña que necesitaba exactamente lo que él podía darle. «¿Sabes qué vamos a hacer mañana?», le preguntó mientras ella sorbía el chocolate. «Vamos a ir de compras para decorar tu cuarto exactamente como tú quieras. Con los colores que más te gusten, los juguetes que elijas, todo para que sea tu espacio especial». Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez desde la pesadilla. «¿De verdad puedo elegir todo yo sola?» «Todo, mi amor. Es tu cuarto, tu casa, tu vida nueva». Pero cuando llegó la mañana y Esperanza le mostró a Sofía la ropa nueva que habían comprado, la niña se negó rotundamente a ponérsela. Se aferró a su vestido viejo y manchado, el mismo que llevaba cuando Rodrigo la encontró en el gallinero,
como si fuera su armadura contra el mundo. «No me gusta la ropa nueva», dijo Sofía, escondiendo la cara. «Esta es mi ropa, es mía de verdad». Esperanza, con la sabiduría de una mujer que había criado muchos hijos, se arrodilló junto a la niña. «Mija, esa ropa está muy sucia. ¿Por qué no la lavamos bien bonita y la guardamos en tu cajón especial y mientras tanto te pones algo limpio?» Sofía negó con la cabeza violentamente. Rodrigo entendió lo que estaba pasando. Esa ropa destrozada era lo único que realmente le pertenecía en el mundo, su única conexión con su identidad anterior. Quitársela significaba perder la última parte de sí misma que reconocía. «Está bien», dijo Rodrigo, sorprendiendo a Esperanza. «Puedes usar tu ropa el tiempo que quieras. Cuando estés lista para cambiarla, me avisas». El desayuno fue otra batalla silenciosa. Sofía comía despacio, masticando cada bocado como si fuera el último que fuera a recibir. Guardaba pedazos de pan en los bolsillos de su vestido, un hábito que había desarrollado durante los días de hambre extrema cuando nunca sabía cuándo volvería a comer. Rodrigo observaba todo esto con el corazón apretado, dándose cuenta de que rescatar a Sofía del gallinero había sido la parte fácil. Lo difícil era ayudarla a rescatarse a sí misma del gallinero que llevaba dentro de su mente y su corazón. El primer paso fue llevarla al pediatra más recomendado de Bogotá, el doctor Mendoza, un hombre mayor con bigote blanco y sonrisa gentil. Examinó a Sofía con una paciencia infinita, explicándole cada cosa que iba a hacer antes de hacerla. «Es una niña muy fuerte», le dijo a Rodrigo en privado después del examen. «Físicamente está desnutrida, pero se va a recuperar rápido con buena alimentación. Emocionalmente, eso va a tomar tiempo, mucho tiempo. Los niños que han vivido trauma extremo a veces desarrollan comportamientos que parecen extraños, pero son mecanismos de supervivencia». «¿Qué tipo de comportamientos?» «Acumular comida, aferrarse a objetos, pesadillas recurrentes, regresiones en el desarrollo. Puede que a veces actúe como si tuviera 3 años en lugar de 5. Es normal. Su mente está tratando de procesar experiencias para las que no estaba preparada». Esa tarde, Rodrigo llevó a Sofía al centro comercial más grande de Bogotá para que escogiera las cosas para su cuarto. Lo que vio allí lo dejó sin palabras. Sofía caminaba entre los pasillos de juguetes como si estuviera en un museo, mirando todo con fascinación pero sin tocar nada. «¿Te gusta esta muñeca?», le preguntó Rodrigo señalando una Barbie rubia con vestido rosado. Sofía la miró largamente, luego negó con la cabeza. «Es muy bonita para mí». «¿Qué quieres decir con eso?». «Las cosas bonitas son para niñas buenas. Yo soy mala. Por eso mi mamá se fue al cielo y mi padrastro me pegaba». Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se arrodilló frente a Sofía en medio del pasillo lleno de gente, tomando sus manitas pequeñas entre las suyas. «Sofía, mírame. Tú no eres mala. Eres la niña más valiente y más buena que he conocido en mi vida. Tu mamá no se fue al cielo porque tú fueras mala. Se fue porque a veces las personas se enferman y no es culpa de nadie. Y ese hombre te pegaba porque él era malo, no tú». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? De verdad. ¿Y sabes qué más es verdad? Que todas estas cosas bonitas son perfectas para ti, porque tú eres perfecta tal como eres». Por primera vez, Sofía señaló algo que quería, un oso de peluche café suave y regordete que estaba sentado en un estante alto. «¿Ese osito?», preguntó Rodrigo. «Se parece a las gallinas que me cuidaron», susurró Sofía. «Es gordito y suave como ellas». Rodrigo compró el osito y muchas cosas más, pero se dio cuenta de que Sofía solo se emocionaba realmente con cosas que le recordaban a las gallinas. Peluches redondos, colores tierra, texturas suaves. Era como si su mente solo pudiera aceptar belleza, que se conectara con la única fuente de amor que había conocido en su vida anterior. La verdadera transformación comenzó esa noche, cuando Sofía durmió por primera vez sin pesadillas, abrazando su osito nuevo. Rodrigo se quedó sentado en una silla junto a su cama, vigilando su sueño como un guardián, hasta que se quedó dormido ahí mismo. Al día siguiente, Esperanza encontró a Rodrigo con el cuello torcido por dormir en la silla, pero con una sonrisa en la cara. «Ay, señor Rodrigo, se va a enfermar durmiendo así». «No importa», murmuró él estirándose.
Es la primera noche que no grita. Los días siguientes trajeron pequeños milagros cotidianos. Sofía comenzó a explorar la casa con más confianza, aunque siempre cargando su osito. Descubrió que le encantaba ayudar a Esperanza en la cocina, especialmente hacer arepas, porque amasar la masa le recordaba jugar con barro cuando era más pequeña. Rodrigo cambió por completo su rutina de trabajo. Canceló reuniones internacionales, delegó proyectos importantes y llegó a casa temprano todos los días para cenar con Sofía. Descubrió que escuchar las historias que ella inventaba sobre su osito era más interesante que cualquier negociación millonaria. Pero el momento que realmente cambió todo llegó una semana después, cuando Sofía estaba jugando en la sala y accidentalmente tiró un vaso de cristal caro que se hizo pedazos en el piso. El sonido del vidrio rompiéndose la hizo saltar y correr a esconderse debajo de la mesa del comedor, temblando y gritando: «No fue mi culpa, no me pegues». Rodrigo encontró a Sofía encogida en posición fetal, con los ojos cerrados y respirando agitadamente. Se acostó en el piso junto a ella, sin tratar de tocarla, solo hablándole suavemente. «Sofía, mi amor, está bien romper cosas a veces. Todos rompemos cosas. No estoy enojado contigo. Nunca voy a pegarte por nada, nunca». Tardó casi una hora en convencer a Sofía de que saliera de debajo de la mesa. Cuando finalmente lo hizo, tenía una pregunta que partió el corazón de Rodrigo. «Papá, si yo hago algo malo, ¿me vas a devolver?». Rodrigo la cargó y la llevó hasta el ventanal que daba a toda la ciudad de Bogotá. «¿Ves todas esas luces allá abajo?». Sofía asintió. «Cada una de esas luces es una casa donde vive una familia. Y en todas esas familias, los niños a veces rompen cosas, a veces se portan mal, a veces lloran y gritan. ¿Sabes qué hacen los papás y las mamás? ¿Qué? Siguen amándolos igual, porque eso es lo que significa ser familia, que no importa qué pase, siempre van a estar juntos. Tú eres mi hija ahora, Sofía. Eso significa que nada de lo que hagas va a hacer que deje de amarte o que te devuelva a algún lado. Esta es tu casa para siempre». Sofía lo miró con esos ojos grandes que habían visto demasiado dolor para su edad. «¿Para siempre de verdad?». «Para siempre de verdad». Esa noche, por primera vez, Sofía se acercó a Rodrigo por voluntad propia y le dio un beso en la mejilla antes de irse a dormir. «Gracias por no devolverme, papá», susurró. Rodrigo se quedó parado en el pasillo después de que ella cerró la puerta de su cuarto, llorando por primera vez desde que era niño. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que no sabía que era posible sentirla. Al día siguiente algo mágico pasó. Sofía se despertó y sin que nadie se lo pidiera, se puso la ropa nueva que habían comprado. Cuando Rodrigo la vio bajando las escaleras con un vestido amarillo que le quedaba perfecto, supo que habían cruzado una línea invisible pero fundamental. «¿Te gusta mi vestido nuevo, papá?», preguntó Sofía, girando para que la falda se extendiera como una flor. «Estás hermosa, mi amor. ¿Qué hiciste con tu vestido viejo?». Sofía señaló hacia su cuarto. «Lo guardé en mi cajón especial, como dijo Esperanza, para cuando lo necesite recordar». Rodrigo entendió la profundidad de lo que estaba pasando. Sofía no había rechazado su pasado, lo había integrado como parte de su historia mientras se abría a su futuro. Era el primer paso real hacia la sanación. Esa mañana, mientras desayunaban juntos, Sofía le hizo una pregunta que Rodrigo no esperaba. «Papá, ¿yo puedo tener hermanos algún día?». Rodrigo casi se atraganta con el café. «¿Te gustaría tener hermanos?». «Sí, para enseñarles que las familias de verdad no se devuelven unas a otras, para que nunca tengan miedo como yo tuve miedo». En ese momento, Rodrigo supo que su hija no solo se estaba sanando a sí misma, sino que estaba desarrollando una sabiduría y una compasión que podrían cambiar la vida de otros niños en el futuro. La niña que había encontrado entre gallinas se estaba convirtiendo en alguien que podría ser la luz en la oscuridad de otros niños perdidos. «¿Sabes qué, Sofía? Creo que tienes razón, y creo que vas a ser la hermana mayor más maravillosa del mundo». Sofía sonrió, y esta vez su sonrisa no tenía rastros de miedo o inseguridad. Era la sonrisa pura de una niña que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín con su osito, corriendo entre las flores que Esperanza había plantado especialmente para ella,
Rodrigo la observaba desde la ventana y hacía una promesa silenciosa. No solo iba a darle a esta niña el amor y la seguridad que se merecía, sino que iba a usar su fortuna y su influencia para asegurar que ningún otro niño tuviera que vivir lo que ella había vivido. La fundación que había estado considerando como un proyecto a futuro, de repente, se convirtió en una urgencia. Sofía le había enseñado que salvar a un niño no era solo cambiar una vida, era plantar una semilla de esperanza que podría crecer y tocar a muchas otras vidas. Mientras veía a su hija reír por primera vez desde que la conocía, Rodrigo supo que su propia vida había encontrado finalmente su verdadero propósito. La primera mañana de escuela de Sofía comenzó con una crisis que casi hace que Rodrigo cancele todo el plan. A las 6 de la mañana, encontró a su hija escondida dentro del closet, abrazando su osito y negándose a salir para prepararse. «No quiero ir, papá. Los niños de la escuela van a saber que soy la niña de las gallinas», sollozaba Sofía desde la oscuridad del closet. «Van a reírse de mí y me van a decir cosas feas». Rodrigo se sentó en el piso frente al closet abierto, sin tratar de sacarla por la fuerza. Había aprendido que con Sofía la paciencia funcionaba mejor que la presión. «¿Sabes qué, mi amor? Cuando yo era pequeño, también tenía miedo de ir a la escuela». «¿De verdad?». La voz de Sofía sonó más curiosa desde las sombras. «De verdad. Yo vivía en un orfanato, y los otros niños se burlaban de mí porque no tenía papás. Me decían que era un niño que nadie quería». Sofía asomó la cabeza por primera vez. «¿Y qué hiciste?». «Al principio me escondía como tú, pero después entendí algo muy importante. La gente que se burla de otros lo hace porque ellos también tienen miedo de algo. ¿Y sabes qué más descubrí? Que ser diferente no es algo malo, es algo especial». «¿Pero qué pasa si me preguntan por qué estaba con gallinas?». Rodrigo sonrió. «Entonces les vas a decir la verdad, que eras una niña muy valiente que sobrevivió en un lugar difícil hasta que encontró a su papá. Y si alguien se burla de eso, es porque no entiende lo fuerte que eres». Sofía salió lentamente del closet con los ojos rojos, pero determinada. «¿Tú vas a venir conmigo? Voy a llevarte, y voy a estar ahí cuando salgas. Te lo prometo». El Colegio San Patricio era una de las instituciones educativas más prestigiosas de Bogotá, donde estudiaban los hijos de empresarios, diplomáticos y figuras públicas. Rodrigo había elegido esta escuela no por su estatus, sino porque tenían un programa especial para niños que habían vivido situaciones traumáticas. Cuando llegaron, todos los ojos se posaron en ellos. Rodrigo Vázquez era conocido en los círculos sociales de la ciudad, y ver al millonario llegando con una niña pequeña, que claramente no era su hija biológica, despertó curiosidad y murmullos. La directora, señora Patricia Montoya, una mujer elegante de unos 60 años, los recibió personalmente en su oficina. «Señor Vázquez, es un honor tenerlo en nuestra institución, y tú debes ser Sofía», dijo dirigiéndose a la niña con una sonrisa genuina. «He oído que eres una niña muy especial». Sofía se escondió detrás de Rodrigo, pero asintió tímidamente. «Sofía ha vivido experiencias muy difíciles», explicó Rodrigo. «Necesita un ambiente donde se sienta segura para recuperar la confianza en sí misma y en los demás. Por supuesto, nuestra psicóloga escolar, la doctora Restrepo, trabajará de cerca con ella. Y la maestra de primer grado, señorita Carmen, tiene experiencia especial con niños que han vivido trauma». Los primeros días en la escuela fueron como caminar en una cuerda floja. Sofía se las arreglaba para mantenerse invisible, sentándose en la última fila, hablando solo cuando le hacían preguntas directas, comiendo sola en el recreo mientras observaba a los otros niños jugar. Pero la bomba explotó el viernes de la primera semana. Rodrigo estaba en una reunión de trabajo cuando recibió la llamada de la directora. «Señor Vázquez, necesito que venga inmediatamente. Ha habido un incidente con Sofía». Rodrigo llegó a la escuela en tiempo récord, encontrando a Sofía encerrada en el baño de niñas, llorando desconsoladamente. Afuera del baño, un grupo de niños esperaban con expresiones culpables, y la señorita Carmen trataba de calmar la situación. «¿Qué pasó?», preguntó Rodrigo, arrodillándose frente a la puerta del baño. «Algunos niños encontraron información sobre Sofía en Internet», explicó la directora con pesar.
Había una nota de prensa sobre su caso cuando usted recibió la custodia. Los niños empezaron a llamarla la niña gallina y le dijeron que olía raro. Rodrigo sintió una rabia tan intensa que tuvo que respirar profundo para controlarse. Tocó suavemente la puerta del baño. «Sofía, soy papá. ¿Puedes abrirme?» «No quiero salir nunca más», gimió Sofía desde adentro. «Dijeron que soy sucia y rara, que no debería estar en esta escuela bonita». «Mi amor, ábrele a papá. Necesitamos hablar». Cuando Sofía finalmente abrió la puerta, Rodrigo vio algo que no había visto desde el día que la encontró. Terror puro en sus ojos. Todo el progreso que habían hecho parecía haberse desvanecido en un instante. Rodrigo la cargó y la llevó a la oficina de la directora, donde pidió hablar con todos los niños involucrados. Lo que siguió fue una conversación que nadie en esa escuela olvidaría jamás. «Quiero contarles una historia», le dijo Rodrigo a los 8 niños que se habían burlado de Sofía, mientras ella se acurrucaba en sus brazos. Hace mucho tiempo había un niño que vivía en un lugar donde nadie lo quería. Ese niño era yo. Los niños que habían llegado esperando un regaño se quedaron callados, captivados por la historia. Yo no tenía casa bonita, ni ropa cara, ni juguetes. A veces no tenía comida. Los otros niños se burlaban de mí igual que ustedes se burlaron de Sofía. ¿Saben cómo me sentía? Una niña pequeña de cabello rizado levantó la mano. Triste, muy triste. Pero también me sentía como si no valiera nada, como si fuera basura. ¿Y saben qué? Eso me dolió durante muchos años, hasta que me volví adulto. Rodrigo miró a cada niño a los ojos. Sofía es la niña más valiente que conozco. Ella sobrevivió en un lugar muy difícil, sola, cuando era aún más pequeña de lo que es ahora. Eso no la hace rara o sucia, eso la hace increíblemente fuerte. Un niño llamado Santiago, que había sido uno de los que más se había burlado, preguntó con voz pequeña, «¿Ella va a estar bien?» «Va a estar bien si ustedes la ayudan a sentirse bienvenida aquí. Todos ustedes van a necesitar amigos en algún momento de sus vidas. Todos van a pasar por momentos difíciles. ¿No les gustaría que alguien fuera amable con ustedes cuando eso pase?» Los niños asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿qué podemos hacer para que Sofía se sienta mejor?» La transformación que siguió fue notable. Santiago se acercó a Sofía y le ofreció su merienda favorita. María José, una niña tímida que también comía sola, le preguntó si quería jugar con ella. Uno por uno, los niños que habían sido crueles se convirtieron en protectores. Pero el verdadero cambio llegó una semana después, cuando la señorita Carmen le pidió a Sofía que compartiera algo especial con la clase para el proyecto Mi Historia Personal. Sofía se paró frente a sus compañeros, nerviosa pero determinada, cargando su osito café. «Mi nombre es Sofía, y esta es mi historia», comenzó con voz temblorosa pero clara. «Antes de tener un papá, yo vivía en un lugar muy triste donde un hombre malo me lastimaba. Un día me escapé y me escondí con unas gallinas que me cuidaron cuando nadie más lo hacía». Los niños escuchaban en silencio absoluto. Las gallinas me dieron calor cuando tenía frío y compartieron su comida conmigo cuando tenía hambre. Ellas me enseñaron que a veces la familia no es solo las personas, sino cualquiera que te cuide con amor. Sofía abrazó su osito más fuerte. Después llegó mi papá Rodrigo y me salvó. Ahora tengo una casa hermosa y mucha comida y ropa bonita, pero lo más importante es que tengo amor de verdad. Alzó la vista hacia sus compañeros. Si ustedes alguna vez se sienten solos o asustados, acuérdense de que siempre puede llegar alguien que los salve. Y si conocen a alguien que está triste o diferente, sean amables, porque tal vez ustedes puedan ser la persona que los salve. Cuando terminó, toda la clase aplaudió. Varios niños se acercaron para tocar su osito y hacerle preguntas sobre las gallinas. Santiago levantó la mano. ¿Podemos ser tus amigos de verdad, Sofía? Sí, respondió Sofía con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Me gustaría mucho. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó a recogerla, encontró a Sofía en el patio jugando con un grupo de niños, riéndose y corriendo como cualquier niña normal de 5 años. Era la primera vez que la veía interactuar naturalmente con otros niños. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, le preguntó mientras caminaban hacia el carro. Muy bien, papá, les conté mi historia y ya no tengo vergüenza. La señorita Carmen dice que soy muy valiente por contarla. ¿Y cómo te sientes?
Sofía se detuvo y lo miró con seriedad. Me siento como si fuera una niña normal que también es especial. ¿Eso está bien? Rodrigo la cargó y la giró en el aire, haciéndola reír. Eso está perfecto, mi amor. Eres normal y especial al mismo tiempo. Pero los fantasmas del pasado no habían terminado de perseguir a Sofía. Una tarde, 2 semanas después, Rodrigo la llevó al Parque Simón Bolívar para que jugara en los columpios. Todo iba bien hasta que pasaron cerca de una pequeña granja urbana que tenía gallinas como parte de su programa educativo. El sonido del cacareo hizo que Sofía se detuviera en seco. Sus ojos se pusieron vidriosos y comenzó a temblar incontrolablemente. «No, no, no», susurraba, llevándose las manos a los oídos. «No quiero volver ahí. Por favor, no me lleves de vuelta». Rodrigo se dio cuenta de que Sofía había regresado mentalmente al gallinero donde la encontró. Se arrodilló frente a ella, pero cuando trató de tocarla, ella se alejó gritando: «No me toques, voy a ser buena, no me encierres con las gallinas otra vez». La gente en el parque comenzó a mirar, algunos sacando sus teléfonos. Rodrigo sintió pánico, no por la situación social, sino porque no sabía cómo ayudar a su hija, que estaba perdida en una pesadilla despierta. Recordó algo que había leído sobre trauma infantil. Cuando un niño está en flashback, hay que ayudarlo a conectarse con el presente, no con el pasado. «Sofía, mírame. ¿Cuántos dedos tengo?», dijo Rodrigo poniendo su mano frente a ella. Sofía seguía llorando, pero miró sus dedos. 5. «Muy bien. ¿De qué color es mi camisa?» «Ay, azul». «Excelente. ¿Cómo se llama tu osito?» «Coco», susurró Sofía, aferrándose al peluche que siempre cargaba. «¿Y dónde estamos ahora?» Sofía miró alrededor, parpadeando como si despertara de un sueño. «En el parque». «¿Y quién soy yo?» «Mi papá», dijo Sofía, y por primera vez desde que empezó la crisis, sus ojos se enfocaron realmente en él. «Exacto. Soy tu papá. Estamos en el parque, es domingo por la tarde, y vamos a ir a casa a comer helado. Las gallinas no te van a lastimar porque ahora tienes un papá que te protege». Sofía se lanzó a sus brazos, temblando pero ya conectada con la realidad. «Pensé que me ibas a dejar ahí». «Nunca, mi amor. Nunca jamás». Esa noche, después de que Sofía se durmió, Rodrigo llamó al doctor Montenegro, el psicólogo infantil que los había estado ayudando. «Doctor, necesito saber si Sofía va a estar bien. Hoy tuvo una regresión muy fuerte y me asusté mucho». «Rodrigo, lo que vivió Sofía hoy es completamente normal en el proceso de sanación de trauma. Su mente está procesando las experiencias terribles que vivió. Cada vez que enfrenta un trigger y ustedes lo manejan bien, como lo hicieron hoy, ella se fortalece un poco más. ¿Pero va a seguir pasando? Probablemente sí, pero cada vez menos frecuente y menos intenso. El cerebro de los niños es muy resiliente. Con amor, paciencia y terapia adecuada, Sofía puede sanar completamente». ¿Completamente? Las cicatrices siempre van a estar ahí, pero pueden convertirse en fuentes de fortaleza en lugar de fuentes de dolor. Mire lo que pasó en la escuela. Ella convirtió su historia de supervivencia en una herramienta para conectar con otros niños. Rodrigo sintió esperanza renovada. «¿Qué debo hacer cuando pase de nuevo?» Exactamente lo que hizo hoy. Mantenerla en el presente, recordarle que está segura y ser paciente. Usted está haciendo un trabajo extraordinario como padre. Al mes siguiente, algo mágico sucedió. La escuela organizó una visita a una granja educativa, y cuando la señorita Carmen le preguntó a Sofía si quería ir, ella dijo que sí. «¿Estás segura, mi amor?», le preguntó Rodrigo. «Si no quieres ir, no hay problema». «Quiero ir, papá. Quiero ver si puedo ser amiga de las gallinas sin tener miedo». El día de la excursión, Rodrigo pidió permiso para acompañar al grupo. Cuando llegaron a la granja, Sofía se quedó cerca de él, pero no mostró signos de pánico. Cuando el granjero trajo una gallina mansa para que los niños la acariciaran, Sofía observó desde lejos mientras sus compañeros interactuaban con el animal. «Esa se parece a Blanquita», murmuró Sofía. «¿Quién era Blanquita?», preguntó Rodrigo. «La gallina que dormía conmigo. Era la más cariñosa». Lentamente, Sofía se acercó al grupo. Con mucho cuidado, extendió su mano y acarició las plumas de la gallina. «Hola», le susurró al animal.
Gracias por cuidar a los niños como Blanquita me cuidó a mí. La gallina cloqueó suavemente, como si entendiera. Santiago, que ahora era uno de los mejores amigos de Sofía, la miró con admiración. Sofía, eres la niña más valiente de toda la escuela. No soy valiente, respondió Sofía. Solo aprendí que las cosas que me dieron miedo también me dieron amor, y que puedo elegir recordar el amor en lugar del miedo. Rodrigo tuvo que alejarse un momento para limpiar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Su hija de 5 años acababa de enseñarle una lección de vida que él, a los 34 años, estaba apenas empezando a entender. Esa noche, mientras Sofía le contaba a Esperanza todos los detalles de su día en la granja, Rodrigo se dio cuenta de que ya no estaba criando a una niña traumatizada. Estaba criando a una niña que había transformado su trauma en sabiduría, su dolor en compasión, su miedo en fortaleza. Y por primera vez desde que la encontró en el gallinero, Rodrigo supo con certeza absoluta que Sofía no solo iba a estar bien, sino que iba a ser extraordinaria. La niña de las gallinas se había convertido en Sofía Vázquez, y su historia estaba apenas comenzando. 3 años después de aquel día que cambió sus vidas para siempre, Rodrigo despertó en una mañana de diciembre con el sonido más hermoso del mundo, la risa de Sofía corriendo por los pasillos de su casa, persiguiendo a Coco, su gato nuevo, mientras gritaba: «¡Papá, papá, despierta! Hoy es el día más importante». Era cierto. Hoy inauguraban oficialmente la Fundación Nuevos Nidos, el proyecto que había nacido del corazón transformado de un empresario que encontró su propósito en los ojos asustados de una niña abandonada. Pero más importante aún, hoy Sofía, ahora de 8 años, daría su primer discurso público frente a más de 500 personas, contando su historia para inspirar a otros y recaudar fondos para niños en situaciones similares a la que ella había vivido. «Ya voy, mi amor», gritó Rodrigo desde la cama, sonriendo al escuchar los pasos pequeños que se acercaban corriendo hacia su habitación. Sofía irrumpió en el cuarto como un huracán de energía, saltando en la cama con una seguridad y alegría que contrastaba brutalmente con la niña aterrorizada que había sido. Sus ojos brillaban con emoción, no con miedo. Su sonrisa era amplia y genuina, no forzada por cortesía. Era una niña completamente diferente, pero al mismo tiempo seguía siendo la misma Sofía valiente que había sobrevivido sola entre gallinas. «Papá, ¿estás nervioso?», preguntó Sofía acurrucándose junto a él. «Yo sí estoy un poquito nerviosa». «Solo un poquito», bromeó Rodrigo abrazándola. «Yo estoy mucho más nervioso que tú. Pero ¿sabes qué? Los nervios son buenos, significan que algo es importante para nosotros». «¿Y qué es lo más importante de hoy?». Rodrigo la miró a los ojos. Esos mismos ojos que una vez estuvieron llenos de terror y ahora rebosaban confianza. Lo más importante es que otros niños van a escuchar tu historia y van a saber que no importa qué tan oscuro esté todo, siempre puede llegar la luz. Sofía asintió seriamente. A los 8 años tenía una madurez emocional que asombraba a todos los adultos que la conocían, pero sin perder la espontaneidad y la alegría propias de su edad. «Papá, ¿te puedo confesar algo?». «Claro, mi amor. Puedes contarme cualquier cosa. A veces todavía sueño con las gallinas, pero ya no son pesadillas. Sueño que las visito y les cuento todo lo feliz que soy. Y ellas están contentas porque cumplieron su trabajo de cuidarme hasta que tú llegaste». Rodrigo sintió que el corazón se le expandía en el pecho. La capacidad de Sofía para transformar incluso sus memorias más dolorosas en algo hermoso lo llenaba de orgullo y admiración. «Esas gallinas fueron tus ángeles guardianes», le dijo, «y ahora tú vas a ser el ángel guardián de otros niños que necesitan esperanza». El desayuno fue una celebración anticipada. Esperanza había preparado las arepas favoritas de Sofía y Carolina había llegado temprano para repasar los detalles del evento. La casa se llenó de esa energía especial que precede a los momentos importantes. Mientras Sofía se bañaba y se preparaba, Rodrigo recibió una llamada que no esperaba. Era Clemencia Rojas, la trabajadora social que había manejado el caso de Sofía 3 años atrás. «Rodrigo, llamé para desearte suerte en la inauguración de hoy, pero también para contarte algo que me parece importante que sepas». «¿Qué pasa, Clemencia?». «Ayer arrestaron al que fue padrastro de Sofía.
Lo encontraron maltratando a otro niño, hijo de su nueva pareja. Esta vez no va a salir tan fácil de la cárcel. Rodrigo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ese hombre no podría lastimar a más niños. Tristeza porque significaba que otro niño había tenido que sufrir. ¿El niño está bien? Está en un hogar temporal, pero físicamente está recuperándose. Lo importante es que Sofía nunca más tendrá que preocuparse por ese hombre. Su pasado está oficialmente cerrado. Cuando Rodrigo le contó la noticia a Sofía, su reacción lo sorprendió completamente. ¿Puedo conocer a ese niño que lastimó?, preguntó. ¿Por qué quieres conocerlo, mi amor? Porque él debe estar muy asustado como yo estaba, y tal vez si escucha mi historia va a saber que puede estar bien, que puede tener una familia nueva y ser feliz. En ese momento, Rodrigo supo que su hija no solo se había sanado completamente, sino que había desarrollado una vocación natural para sanar a otros. La niña, que una vez había necesitado ser salvada, ahora quería convertirse en salvadora. ¿Sabes qué, Sofía? Después de hoy, vamos a hablar con clemencia para ver cómo puedes ayudar a ese niño y a otros como él. Los ojos de Sofía se iluminaron como luces de Navidad. ¿De verdad? ¿Puedo ser como una hermana mayor para los niños que están tristes? Puedes ser lo que tú quieras ser, mi amor. Y creo que vas a ser extraordinaria en eso. La preparación para el evento fue un torbellino de actividad. Rodrigo había invertido una fortuna no solo en la construcción del centro de la fundación, sino en crear un evento que sensibilizara a la sociedad bogotana sobre la realidad de los niños abandonados. Había invitado a empresarios, políticos, artistas y periodistas, todos con la capacidad de multiplicar el impacto de la misión. Cuando llegaron al centro de convenciones, Sofía se quedó boquiabierta viendo la magnitud del evento. Había cámaras de televisión, fotógrafos, un escenario enorme con pantallas gigantes y cientos de personas elegantemente vestidas. «Papá, ¿toda esta gente vino a escucharme?», preguntó con una mezcla de asombro y nerviosismo. «Vinieron a escuchar una historia de esperanza», respondió Rodrigo. «Y tú eres la persona perfecta para contarla». Antes de que comenzara el evento, Rodrigo llevó a Sofía a un lugar especial, una pequeña sala donde habían recreado el gallinero donde la encontró, pero transformado en un espacio hermoso, con gallinas reales cuidadas amorosamente, plantas y flores y una placa que decía: «Donde termina una historia triste, comienza una historia de esperanza». «¿Sabes por qué hiciste esto, papá?», preguntó Sofía tocando suavemente las plumas de una gallina blanca que se acercó a ella sin miedo. «Porque quería que recordaras que tu historia no es triste, mi amor. Tu historia es poderosa. Este lugar no representa tu dolor, representa tu fortaleza». Sofía se quedó callada unos minutos, acariciando a la gallina. «¿Sabes cómo le voy a poner a esta gallina?». «¿Cómo?». «Esperanza. Como la señora Esperanza que me cuidó cuando llegué a casa. Porque las dos me enseñaron que siempre hay alguien dispuesto a cuidarte si permites que lo hagan». Cuando llegó el momento del discurso, Sofía subió al escenario con una confianza que dejó sin aliento a Rodrigo. Llevaba un vestido blanco elegante, pero en las manos cargaba su viejo osito Coco, ahora un poco descolorido, pero aún su compañero inseparable. «Hola», comenzó Sofía, y su voz infantil se amplificó por todo el auditorio, creando un silencio absoluto. «Mi nombre es Sofía Vázquez, tengo 8 años. Y quiero contarles por qué estamos aquí hoy». La pantalla gigante mostró su rostro, y Rodrigo vio lágrimas en los ojos de varias personas en el público, incluso antes de que ella comenzara realmente su historia. «Hace 3 años yo no tenía papá, no tenía casa y no tenía esperanza. Vivía con un hombre que me lastimaba mucho y me decía que yo no servía para nada. Un día tuve tanto miedo que me escapé y me escondí en un lugar abandonado con unas gallinas». Sofía hizo una pausa mirando hacia donde estaba Rodrigo en primera fila. «Esas gallinas me salvaron la vida. Me dieron calor cuando tenía frío, compartieron su comida conmigo cuando tenía hambre, y me enseñaron que el amor puede venir de los lugares más inesperados». El auditorio estaba tan silencioso que se podía escuchar un alfiler caer. Pero mi verdadera salvación llegó cuando un hombre encontró ese lugar buscando otra cosa, y en lugar de irse cuando me vio, decidió quedarse y cambiar su vida para salvar la mía.
Ese hombre es mi papá, Rodrigo Vázquez. Los aplausos estallaron espontáneamente, pero Sofía levantó su mano pequeña para pedir silencio, con la naturalidad de alguien que sabe que tiene algo importante que decir. Pero yo no estoy aquí para que sientan lástima por mí. Estoy aquí para decirles que ahora soy la niña más feliz del mundo. Tengo una familia que me ama, amigos que me cuidan, una escuela donde aprendo cosas nuevas todos los días y, sobre todo, tengo la oportunidad de ayudar a otros niños que están viviendo lo que yo viví. Sofía alzó su osito Coco. Este es Coco, mi mejor amigo. Él ha estado conmigo en las noches cuando tenía pesadillas. Me ha acompañado a la escuela cuando tenía miedo y me ha enseñado que está bien abrazar nuestros miedos para poder superarlos. La Fundación Nuevos Nidos no es solo un lugar donde los niños van a tener comida y techo. Es un lugar donde van a aprender lo que yo aprendí, que cada uno de nosotros tiene valor, que merecemos ser amados y que nuestras historias tristes pueden convertirse en historias poderosas que ayuden a otros. La voz de Sofía se hizo más fuerte, más segura. Yo sé que en este momento, en algún lugar de Colombia, hay un niño o una niña que se siente como yo me sentía, solo, asustado, sin esperanza. Quiero que sepan que no están solos, que hay gente como mi papá y como ustedes que se preocupan por ellos y que van a luchar para que tengan la oportunidad de ser felices. Sofía miró directamente a las cámaras de televisión. Y si hay algún niño que me está viendo ahora mismo y está viviendo algo difícil, quiero que recuerde esto. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Tú mereces ser amado, y tu historia no termina con el dolor que estás sintiendo ahora. Tu historia puede tener un final hermoso, como el mío. Los aplausos que siguieron duraron más de 5 minutos. Había gente llorando abiertamente, otros de pie ovacionando, y Rodrigo tuvo que limpiarse las lágrimas para poder ver a su hija bajando del escenario con la misma naturalidad con la que había subido. Cuando Sofía llegó hasta él, Rodrigo la alzó en brazos y la giró, sin importar que todo el auditorio los estuviera viendo. «Estoy tan orgulloso de ti que no encuentro palabras», le susurró al oído. «¿Crees que mi historia va a ayudar a otros niños?», preguntó Sofía. «Mi amor, tu historia acaba de cambiar la vida de muchas personas en este auditorio y va a seguir cambiando vidas durante mucho, mucho tiempo». El evento recaudó más dinero del que Rodrigo había soñado jamás. Empresarios se comprometieron con donaciones millonarias. El gobierno prometió apoyo oficial y se creó una lista de espera de familias queriendo adoptar niños de la fundación. Pero lo más importante fue que el discurso de Sofía se volvió viral en redes sociales, llegando a millones de personas en toda Latinoamérica. 3 meses después, la Fundación Nuevos Nidos abrió sus puertas con los primeros 20 niños. Sofía insistió en estar presente el día que llegaron, y Rodrigo vio algo que nunca olvidaría: su hija de 8 años consolando a un niño de 6 que lloraba por haber dejado el único hogar que conocía, aunque ese hogar hubiera sido horrible. «Yo también lloré mucho el primer día», le dijo Sofía al niño sentándose en el piso a su nivel. «Es normal tener miedo de las cosas nuevas, incluso cuando las cosas nuevas van a ser mejores. ¿Pero qué pasa si no me quieren aquí?», preguntó el niño. Sofía le ofreció su osito Coco. «¿Ves este osito? Él me ha acompañado desde que llegué con mi papá. ¿Sabes por qué es especial?». El niño negó con la cabeza. «Porque él sabe que estar en una familia nueva da miedo al principio, pero después se vuelve lo más hermoso del mundo. ¿Quieres que él te ayude hasta que ya no tengas miedo?». El niño tomó el osito y por primera vez desde que había llegado, sonrió. Esa noche, cuando Rodrigo estaba acostando a Sofía, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿tú crees que algún día voy a tener hermanos? ¿Te gustaría tener hermanos?». «Sí, pero no adoptados como yo. Quiero que tengas un bebé con alguien que te ame mucho, para que yo pueda ser hermana mayor de verdad». Rodrigo se quedó callado. Durante estos 3 años, había estado tan enfocado en sanar y criar a Sofía que no había pensado en formar una familia más grande, pero la idea no le pareció descabellada. «¿Y quién crees que sería una buena mamá para ese bebé?», preguntó curioso por escuchar la respuesta. «La doctora Isabela», respondió Sofía sin dudar. Rodrigo casi se atraganta. La doctora Isabela Restrepo era la psicóloga de la fundación, una mujer de 32 años, soltera,
que había trabajado incansablemente para crear los programas de terapia para los niños. Era brillante, hermosa, y había desarrollado una relación especial con Sofía. ¿Por qué la doctora Isabela? Porque ella me mira como tú me miras, y cuando habla de los niños de la fundación, sus ojos brillan igual que los tuyos cuando hablas de mí. Y porque el otro día la vi llorar cuando uno de los niños le contó su historia triste, y solo las personas con corazón muy grande lloran por los niños de otros. Rodrigo se dio cuenta de que su hija de 8 años había visto algo que él, en su concentración en el trabajo y la fundación, había pasado por alto. Isabela no era solo una colega brillante, era una mujer extraordinaria que había llegado a significar mucho para ambos. ¿Y si la doctora Isabela no quiere tener una familia conmigo y contigo? Sofía se rió como si la pregunta fuera absurda. Papá, ayer la escuché hablando por teléfono con alguien y dijo que su familia favorita en todo el mundo éramos tú y yo. Yo creo que ella ya nos quiere como familia, solo que ustedes los adultos no se han dado cuenta. Al día siguiente, Rodrigo invitó a Isabela a almorzar, solo ellos dos. Durante la comida la conversación fluyó de trabajo a vida personal, de sueños profesionales a deseos de familia. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Rodrigo cuando terminaron de comer. Claro. ¿Alguna vez has pensado en tener hijos propios? Isabela sonrió con una mezcla de melancolía y esperanza. Todo el tiempo, pero mi trabajo con niños traumatizados me ha enseñado que la paternidad va mucho más allá de la biología. He visto padres biológicos destruir a sus hijos y he visto padres adoptivos como tú crear milagros de amor. ¿Y qué opinas de crear una familia con alguien que ya tiene una hija? Isabela lo miró directamente a los ojos. Si esa hija fuera Sofía, pensaría que soy la mujer más afortunada del mundo. Shazam, 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la Fundación Nuevos Nidos, rodeados por los niños de la Fundación y las personas más importantes de sus vidas, Rodrigo e Isabela se casaron. Sofía fue la encargada de entregarles las argollas, usando un vestido amarillo que había elegido ella misma y cargando un ramo de flores blancas. Cuando el sacerdote les preguntó si tenían algo especial que decir, Sofía pidió permiso para hablar. Doctora Isabela, yo sé que usted va a ser la mejor mamá del mundo, porque ya me cuida como si fuera su hija. Y papá, gracias por escucharme cuando le dije que la doctora Isabela tenía que ser parte de nuestra familia. No había un ojo seco en toda la ceremonia. Un año después, Isabela dio a luz a Santiago Rodrigo Vázquez Restrepo. Sofía, ahora de 9 años, insistió en estar en el hospital cuando nació su hermano. Cuando la enfermera le permitió cargar al bebé por primera vez, Sofía lo miró con una ternura que derritió el corazón de todos los presentes. «Hola, Santiago», le susurró. «Soy tu hermana mayor, Sofía. Te voy a contar un secreto. Tú naciste en la familia más amorosa del mundo. Nunca vas a tener miedo, nunca vas a tener hambre y nunca vas a estar solo. Pero lo más importante es que vas a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, porque mamá y papá nos enseñan eso todos los días». Rodrigo tomó una foto de ese momento. Sofía cargando a su hermano recién nacido, con Isabela sonriendo desde la cama del hospital y él mismo capturando el momento perfecto. Era la imagen de una familia que había nacido del dolor, pero que había florecido en amor puro. 5 años más tarde, Sofía tenía 14 años y había desarrollado una reputación como oradora inspiracional. Viajaba por toda Colombia contando su historia en escuelas, empresas y eventos de caridad. La Fundación Nuevos Nidos había crecido hasta tener 5 sedes en diferentes ciudades y había ayudado a más de 300 niños a encontrar familias amorosas. Santiago, ahora de 5 años, era un niño feliz y seguro que adoraba a su hermana mayor y no conocía un mundo sin amor incondicional. Sofía lo cuidaba con la dedicación de alguien que sabía lo preciosa que era la seguridad en la infancia. Un día, mientras Sofía preparaba su discurso para la graduación de bachillerato, se había saltado 2 grados por su inteligencia excepcional, recibió una llamada que cambió todo. «Sofía, habla Clemencia Rojas. ¿Recuerdas que hace años me dijiste que querías conocer al niño que había sido maltratado por tu expadrastro?» «Claro que me acuerdo. ¿Cómo está él?» «Está bien. Fue adoptado por una familia maravillosa. Pero hay algo especial.
Él va a empezar a estudiar trabajo social, inspirado por tu historia. Quiere dedicar su vida a ayudar a niños como ustedes dos fueron. Sofía sintió que el círculo se cerraba de la manera más hermosa posible. ¿Puedo conocerlo? Él quiere conocerte también. De hecho, quiere que sepas que tu historia, que vio en internet cuando tenía 8 años, fue lo que le dio esperanza de que su vida podía cambiar. Cuando Sofía se encontró con Diego, ahora un joven de 16 años, vio en sus ojos algo familiar, la fortaleza que viene de haber sobrevivido a lo imposible y haber elegido convertir ese dolor en propósito. Gracias por enseñarme que las historias tristes pueden tener finales hermosos, le dijo Diego. Gracias a ti por demostrarme que una historia puede salvar a otra historia, respondió Sofía. En su discurso de graduación, con 17 años recién cumplidos, Sofía anunció que estudiaría psicología infantil y trabajo social para dedicar su vida profesional a lo que ya había sido su vocación desde niña, salvar a otros niños. Mi historia comenzó entre gallinas que me enseñaron que el amor puede venir de los lugares más inesperados, dijo frente a sus compañeros de clase, sus profesores y su familia. Continuó con un papá que me enseñó que merezco ser amada. Creció con una mamá que me enseñó que las familias se construyen con el corazón, no solo con la sangre. Se multiplicó con un hermano que me enseñó que proteger a alguien más pequeño es el propósito más hermoso de la vida. Miró hacia donde estaban Rodrigo, Isabela y Santiago en primera fila. Pero mi historia no termina aquí. Mi historia continúa cada vez que otro niño encuentra esperanza, cada vez que otra familia se forma desde el amor, cada vez que alguien decide que el dolor del pasado no va a definir la alegría del futuro. Hace 14 años, yo era una niña de 5 años que dormía entre gallinas convencida de que no valía nada. Hoy soy una joven de 17 años que sabe que cada vida tiene valor infinito, que cada historia merece un final hermoso y que cada niño merece la oportunidad de descubrir lo extraordinario que puede llegar a ser. Mi nombre es Sofía Vázquez y esta es mi promesa. Voy a dedicar mi vida a asegurar que ningún niño tenga que vivir sin esperanza, porque si mi historia pudo cambiar, cualquier historia puede cambiar. Y todos merecemos la oportunidad de escribir un final hermoso. Los aplausos duraron tanto tiempo que Sofía tuvo que pedir silencio para poder terminar. Y a cualquier niño que me esté escuchando y que esté viviendo algo difícil, quiero que sepan esto. Su historia no termina con el dolor de hoy. Su historia apenas está comenzando y puede ser tan hermosa como ustedes se atrevan a soñar. Cuando bajó del podio, Sofía corrió hacia su familia. Rodrigo la abrazó con la misma intensidad con la que la había abrazado el día que la encontró, pero esta vez no había miedo en ninguno de los dos, solo gratitud infinita por el camino que habían recorrido juntos. ¿Estás orgulloso de mí, papá?, preguntó Sofía como lo había hecho miles de veces a lo largo de los años. Mi amor, respondió Rodrigo, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Estar orgulloso de ti es lo que me levanta cada mañana y lo que me hace dormir en paz cada noche. Eres la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Y tú eres la prueba de que los milagros existen, añadió Isabela, abrazándola también. Santiago, ahora con 10 años, se unió al abrazo familiar. Sofía, cuando yo sea grande, quiero ayudar a niños como tú ayudas. Y lo vas a hacer increíble, le dijo Sofía, despeinándolo cariñosamente, porque tienes el corazón más grande del mundo, igual que papá. Esa noche, después de la fiesta de graduación, Sofía se sentó en el mismo balcón donde su papá había llorado la primera noche, que la trajo a casa, mirando las luces de Bogotá que se extendían hasta el horizonte. Rodrigo se sentó junto a ella, como había hecho tantas veces durante todos estos años. ¿En qué piensas, mi amor? Pienso en todas las veces que creí que mi historia había terminado antes de que realmente empezara. Y pienso en cuántos finales hermosos perdemos porque nos rendimos demasiado pronto. ¿Y qué más piensas? Sofía sonrió, con esa sonrisa que había iluminado la vida de Rodrigo durante más de una década. Pienso que la niña de las gallinas se convirtió en todo lo que soñó ser, y que ahora la aventura más grande apenas está comenzando. ¿Cuál aventura? La de salvar a otros niños para que ellos también puedan descubrir lo hermosa que puede ser la vida cuando alguien cree en ti.
Rodrigo la abrazó, sabiendo que su hija no solo había sanado completamente de su trauma, sino que había transformado ese trauma en su superpoder. La niña que una vez había necesitado ser salvada, ahora se había convertido en una salvadora. Y en algún lugar de Colombia, un niño que se sentía perdido y sin esperanza, iba a escuchar la historia de Sofía y iba a saber que su propia historia también podía tener un final hermoso. El círculo se había cerrado, pero también se había abierto hacia infinitas posibilidades de esperanza, amor y segundas oportunidades. La historia de la niña de las gallinas había terminado. La historia de Sofía Vázquez, salvadora de niños, apenas estaba comenzando.